Noticias de última hora impulsan el precio de Bitcoin y lo sitúan a tan solo un 20% de máximos históricos. Así que en este vídeo haré un análisis de Bitcoin de hoy, comentaré las noticias de última hora y relacionaré el comportamiento del oro, el SP500 y Bitcoin con la tasa de desempleo y los tipos de interés, para de este modo entender mejor el contexto de mercado actual. Bueno, antes de comentar las noticias de última hora y antes de interrelacionar en este análisis tan importante el comportamiento de Bitcoin, del oro, del SP500 con la tasa de desempleo y los tipos de interés, voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin para contextualizar un poco lo que estamos viendo. Y es que recientemente, desde los mínimos del día de ayer hasta los máximos del día de hoy, se ha formado una subida del 11,84%, lo cual sitúa al precio de Bitcoin, al precio de la criptomoneda, a aproximadamente un 20% de los máximos históricos. El tema ayer era que el precio de Bitcoin venía de no solo romper, sino confirmar también la ruptura de esta zona de soporte intradiario, soporte diario, los 51.600 aproximadamente, e independientemente de que se pudiera ver, y es cierto, como una especie de falsa ruptura, debido a que el precio había dado la vuelta en vez de confirmar ese movimiento a la baja, también se podía interpretar, y de hecho el gráfico intradiario lo estaba confirmando, como una especie de movimiento impulsivo, aquí lo tenemos, movimiento correctivo previo a una continuación. Y esta estructura que estuvimos analizando y que llevamos ya pues varios días, igual una semana comentando, esta estructura de ruptura, tanto al alza como a la baja, al final ha terminado siendo claramente al alza, era idéntica a la estructura que vimos en gráfico semanal hace pues un par o tres de semanas, donde el precio no fue capaz de romper ni la parte superior, 43.800, ni la parte inferior, 41.200, hasta que finalmente terminó tomando una dirección y, tal y como comentamos, cuando se rompe una zona de este tipo, el precio lo que suele hacer es continuar. Todo lo que no sea continuar, que es el movimiento probable, porque lo difícil en este tipo de situaciones es romper ese nivel, es formar ese cierre por encima de la resistencia, es pues superar esa zona donde tantos vendedores se están poniendo cortos. Una vez ya rompes esa barrera, lo difícil ya lo has hecho, con lo cual lo normal es dar esa continuación. Y todo lo que no sea dar continuación es una anomalía en esa dirección de la ruptura. Pues bien, la duda durante el día de ayer estaba en ver si el precio estaba formando una anomalía debido a que había sido capaz de romper la zona de soporte, pero no había continuado con contundencia, o simplemente ya estaba confirmando un cambio de tendencia, formando un impulso, un pullback y una continuación. Sinceramente, creo que el precio hubiera continuado el movimiento bajista si no hubiera sido por la noticia que apareció. Esta línea que estáis viendo aquí marcada, horizontalmente hablando, es el precio promedio de compra de estos últimos 3.000 bitcoins de Michael Saylor de MicroStrategy, y es que durante estos últimos días ha estado haciendo DCA en esta zona, acumulando hasta 3.000 Bitcoin por un precio de 51.813. Esto lo podemos ver en esta noticia de aquí. Aquí vemos cómo compró otros 3.000 tokens. El precio promedio fue de 51.813 y actualmente el promedio de todos los bitcoins que tiene MicroStrategy tiene un promedio de $31.544. Pues bien, considero a ciencia cierta que lo que hubiera sucedido durante las próximas horas, de no haber venido esta noticia, de no haber visto la gente que una institución como MicroStrategy está comprando a un precio promedio que la gente considera elevado, es decir, aquí hay que llevar al límite el razonamiento que tenemos que hacer, y es que si tú consideras que el precio es atractivo, Bitcoin no hace esto, porque si tú consideras que es una buena zona de compra, sigues comprando y comprando y comprando y comprando, o como mínimo estás comprando mucho, pero nadie se está poniendo corto, con lo cual el precio tiende al alza. Esto es así. Si hay mucho comprador o poco vendedor, el precio sube. Entonces, ¿por qué el precio no estaba subiendo? Porque o había mucho vendedor o había poco vendedor, pero tampoco había mucho comprador porque el precio ya se había sobrecomprado mucho. Este es el primer razonamiento. Entonces, aparece la noticia de que una institución como MicroStrategy, una institución que parece que no está dirigida por personas que no pueden llegar a equivocarse o que no pueden cometer errores o que no pueden tener una estrategia totalmente diferente a la que tienen otras personas,
e indica que está comprando justamente en un precio en el que la gente considera que es un precio caro. ¿Cómo sé que es un precio caro? Pues primero, porque el precio no estaba subiendo, y segundo, porque cuando se desbloquea esa creencia limitante, entre comillas, de que el precio estaba sobrecomprado a raíz de que salga MicroStrategy diciendo que ha comprado en este punto, ¿qué es lo que hace el precio? Explotar. Entonces, o todas las personas que se estaban poniendo cortas y evitaban que el precio subiera desaparecen del mapa diciendo, vaya, si MicroStrategy está comprando aquí, mejor yo no me pongo corto. O todas las personas que se pensaban que el precio de Bitcoin era caro y que con lo cual no estaban comprando por miedo a comerse una corrección, deciden comprar. Pero el hecho es que en el momento en el que sale la noticia de MicroStrategy, el precio explota, con lo cual es muy importante llevar el análisis técnico a lo que es. Y es llevarlo a ser capaz de hablar y entender qué es lo que piensa el mercado. Tú no tienes que hablar con otros inversores o con otros traders para saber qué es lo que piensan. Lo puedes hacer simplemente de este modo, leyendo correctamente lo que te están diciendo a través del comportamiento del gráfico. Y hubo un momento, y me parece lógico y normal, debido a las subidas, donde la gente estuvo pensando que el precio ya había llegado a un nivel muy elevado, y por lo cual o dejaron de comprar o empezaron a ponerse cortos. Por eso el precio no arrancaba. Pero hasta que no viene MicroStrategy y desbloquea esa creencia de que hay que ponerse cortos o hay que dejar de comprar, la gente no vuelve a meterle compras. Yo no digo que, ni mucho menos, nada más faltaría, que sea una mala compra, que sea una mala estrategia, lo que sea. Simplemente porque no lo sé, porque cada uno tiene su estrategia. Yo no sé cuál es la estrategia que tiene MicroStrategy, no sé lo que hay detrás de esas compras, no sé lo que pretenden hacer con esos bitcoins, no sé cuál es su plan de nada. Con lo cual, yo no puedo determinar si es una buena idea o es una mala idea. Según mi forma de estar acumulando Bitcoin, no es una buena idea. Yo ya estuve enseñando durante todo el mercado bajista con un vídeo cada 2 semanas aproximadamente cómo comprábamos y acumulábamos muy fuerte en estos niveles, tanto Bitcoin como otros índices. Ahora yo no quiero acumular. Entonces, no puedo determinar si es una buena o una mala estrategia, pero tampoco puedo unirme a ella, precisamente por el mismo motivo. Entonces, esto directamente es un error de cualquier persona que haya visto que como MicroStrategy compra, yo también compro. Esto es literalmente gambling. La gente confunde el gambling con pensarse que es ir al casino o pensarse que es jugar a la ruleta o hacer una martingala haciendo trading. Eso es gambling, sí, pero es que esto también es gambling. El ver cómo compra fulanito y yo decido comprar porque compra fulanito, eso es gambling, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ya el análisis de la última hora de Bitcoin. Tenemos ya el conocimiento de las noticias de última hora. Vamos a introducir el precio del oro. El oro actualmente está en una tesitura muy interesante, ya que, yo creo que todo el mundo es conocedor de esta zona de resistencia tan importante del oro, el nivel de los 2000, 2100 aproximadamente, y es que no lo hemos tocado ni una ni dos, sino 3 y 4 veces sin aún ser capaces de romperlo. Es una zona y es una estructura muy similar, realmente similar a esta estructura de aquí, a la estructura a la que nos enfrentamos durante el año 2014, 15, hasta el año 2019, que conseguimos romperla. Pero el hecho es, ¿de qué sirve únicamente el oro? Se puede analizar como tal, pero si queremos tener una visión más global del mercado, habrá que ver qué es lo que impulsa y qué es lo que hace retroceder al oro. Y en este caso, lo que podemos poner encima de la mesa para inaugurar este análisis son los tipos de interés. Y si ponemos los tipos de interés, nos daremos cuenta que justamente en el momento en el que los tipos de interés se reducen, esta semana del 1 de julio del año 2019, después de estar aumentándose desde 2015, 4 años de subidas en tipos de interés, llegamos al nivel de 2,50 aproximadamente, nada que ver con el nivel de 5,25, 5,50 que tenemos hoy en día. Pero bueno, los tipos de interés se están subiendo durante 4 años, se frenan, entonces el oro forma la ruptura de ese nivel de resistencia tan importante y en el momento en el que los tipos de interés se reducen, el precio del oro explota, formando claramente un nuevo máximo histórico, porque en ese entonces el máximo histórico lo teníamos en 1920 aproximadamente. ¿Qué estaba haciendo Bitcoin en este momento? ¿Qué estaba pasando con Bitcoin mientras el oro estaba montando todo este lío? Los tipos de interés los voy a poner de color blanco
Y Bitcoin lo vamos a poner de otro color, por ejemplo, pues color naranja, ¿no? Doble clic, color naranja, perfecto, y vamos a poner la escala logarítmica, tanto en los tipos de interés como en Bitcoin. ¿Qué estaba haciendo Bitcoin en el momento en el que el oro rompía el nivel de resistencia? Fijaros, acercándose mucho a máximos históricos. Bitcoin estaba en ese momento cotizando en 10.600 y tenía el nivel de máximos históricos en 14.000 aproximadamente. Más o menos por ahí. Estaba justamente en su punto álgido después de todo este mercado bajista que vivimos durante el año 2018. Y lo que podemos comprobar es que lo que sucedió en este orden es que, primero, el oro rompió ese nivel de resistencia. Segundo, Bitcoin se acercó durante el mismo mes al nivel de máximos históricos. Tercero, los tipos de interés pasaron de 5,25 o de 5,50 a 5,25 en Estados Unidos. Cuarto, Bitcoin inicia un movimiento correctivo y el oro inicia un movimiento impulsivo. Pero más allá aún, ¿qué es lo que podemos esperar o qué es lo que estaba haciendo el SP500? Y con esto ya dejo de meter gráficos encima. Pero es muy interesante la relación que hay entre todos estos activos. Vamos a poner de color azul el SP500 para tenerlo de otro modo y le vamos a poner una escala logarítmica también. ¿Qué es lo que estaba haciendo el SP500 en ese mismo momento? Vamos a analizar ahora únicamente la línea de color azul. El SP500 estaba coqueteando con los máximos históricos. El SP500 estaba en 2.982 puntos. El anterior nivel claro de máximos históricos era 2.900 aproximadamente. Y estamos rompiendo en ese momento esa zona. Se rompió una primera vez, se formó un movimiento correctivo y justamente en ese momento se volvió a intentar. Es decir, el mismo instante en el que los tipos de interés iniciaron un descenso en Estados Unidos, el oro inició un movimiento impulsivo, Bitcoin inició un movimiento correctivo y SP500 estaba coqueteando con máximos históricos después de una primera ruptura. Y la realidad es que el patrón actual es relativamente similar. ¿Dónde tenemos los tipos de interés? Planos, del mismo modo que aquí. Check número 1. ¿Qué está haciendo el oro? Coqueteando con máximos anteriores, ese nivel de resistencia. Check número 2. ¿Qué está haciendo Bitcoin? Muy cerca de máximos históricos. Check número 3. ¿Qué está haciendo el SP500? Rompiendo por primera vez los máximos históricos. Ya los ha roto. Del mismo modo que aquí los rompió por primera vez, luego corrigió y luego se levantó. Check número 4. Tenemos literalmente todos los checks que vivimos en este punto de aquí. Esto no pretende ser, ni mucho menos, una predicción ni dictar sentencias sobre lo que creo o ni mucho menos quiero que pase. Simplemente es poner encima de la mesa la estructura idéntica que estamos viviendo ahora respecto a lo que vivimos en el año 2015, 16, 17, 18, 19, 20, que no fue 1 o 2 años, fueron 5 o 6 años. Para poder esperar una estructura similar o un desenlace similar, ¿de qué tendríamos que estar pendientes? De 2 temas determinantes, de 2 temas catalizadores. El primero de ellos es tener un poco claro cuándo se van a bajar los tipos de interés, porque en este punto lo tenemos claro, pero en este punto no lo tenemos tan claro. Para esto nos vamos a venir aquí, FedWatch Tools, y de momento se espera que los tipos de interés bajen de 5,25, 5,50 a 5, 5,25 el día 12 del 6 del 2024. O en otras palabras, la semana del 10 de julio. 10 de junio, 10 de junio es lunes, 11 es martes, 12 es miércoles. Los tipos de interés salen los miércoles. Y se espera que justamente esa semana se reduzcan. ¿Me fío al 100%? No. No me fío al 100% porque, en teoría, ya la semana la semana del 18 de marzo deberían bajarse. Luego se pospuso a mayo y ahora ya es junio. Quiero decir, los datos económicos que hemos ido viendo han hecho que los tipos de interés vayan atrasándose en cuanto a esa reducción y ahora veremos qué consecuencias están teniendo.
para los diferentes mercados porque están teniendo unas consecuencias directas. Pero quiero decir, vamos a marcar esa semana del 10 de junio. Esto es gráfico mensual. Bueno, en junio, justamente aquí, en teoría se van a bajar los tipos de interés. Si el mes anterior, mayo, o el anterior, abril, más o menos, no hay que ir al dedillo, estamos empezando a ver cómo el oro es capaz de romper el nivel de resistencia justamente a las puertas de una subida de tipos de interés, cuidado, porque en este caso, primero, el oro rompió ese nivel y segundo, se bajaron los tipos de interés. Y lo demás fue historia. Es decir, para que ocurriera lo mismo, tendríamos que estar pendientes abril, mayo, más o menos, de qué hace el oro. Con un ojo a lo que sucede con los tipos de interés, si se planea atrasarlo más o si se mantiene, entendiendo que el SP500 pues puede formar algún tipo de corrección y volverse a plantar más o menos en la misma zona, y entendiendo que Bitcoin puede entrar en algún tipo de movimiento correctivo antes de llegar a máximos históricos. Ni lo sé ni me importa, sinceramente. Pero la estructura es esa. Y creo, sinceramente, creo de verdad que todo esto que está pasando de atrasar los tipos de interés tanto, de hacer que los tipos de interés empiecen a bajarse y se demore tanto esa bajada de tipos de interés, está afectando directamente a todos los mercados. Estamos viendo, o ya lo hemos visto en el oro, vamos a la dominancia muy rápidamente. La tenemos por aquí, porque os quiero comentar una última cosa importantísima y ya finalizamos el vídeo. En la dominancia está pasando lo mismo. Voy a quitarlo de aquí y lo voy a poner en gráfico semanal, que creo que se ve mucho mejor. La dominancia de Bitcoin... Vale, no, un momento. La dominancia de Bitcoin inició ese descenso final cuando los tipos de interés también iniciaron un descenso. Aquí lo podemos ver. En el momento en el que los tipos de interés inician un descenso, la dominancia de Bitcoin llega un poquito más arriba e inicia ya el final de todo su mercado alcista. Luego se agrava todo con el halving, pero es lo que sucedió. Lo podemos ver también, por ejemplo, en el análisis de Ethereum contra Bitcoin. Nos venimos por aquí y ponemos ETH-BTC y nos daremos cuenta. Ethereum-Bitcoin formó la ruptura final cuando, un poquito antes de que se empezaran a bajar los tipos de interés. El hecho de ir alargando los tipos de interés, ¿creéis que no ha afectado? ¿Creéis que este movimiento de Ethereum contra Bitcoin no estaba ya yendo a romper la zona de soporte para formar algo idéntico a esta situación e idéntico a esta situación? Yo creo que ya iba por esa zona. Pero el hecho de atrasar nuevamente las bajadas en tipos de interés hace que pues Ethereum no pierda tanto fuelle contra Bitcoin, sino que encima lo esté ganando durante un par de semanas y se recupere de esa estructura. Lo hemos visto en oro, lo hemos visto en Ethereum Bitcoin, lo hemos visto en la dominancia. Los tipos de interés realmente tienen una relación mucho más importante de lo que parece. Y más aún si se compara con otros datos, como por ejemplo el desempleo. En criptomonedas, evidentemente, no es tan claro, pero es porque en criptomonedas tenemos muy poca vida, hablando mal. Pero si tú coges el gráfico del SP500 y pones encima de la mesa tipos de interés y encima de la mesa tasa de desempleo, te vas a poder dar cuenta de algo. Fíjate qué es lo que sucede. Los tipos de interés están subiendo, la tasa de desempleo está cayendo, frena e inicia un movimiento alcista del desempleo mientras caen los tipos de interés. Los tipos de interés están subiendo, la tasa de desempleo está cayendo, frena y gira e inicia un movimiento claramente bajista de los tipos de interés. Los tipos de interés están subiendo, la tasa de desempleo está cayendo, frena, gira e inicia un movimiento bajista de los tipos de interés. Los tipos de interés están subiendo, la tasa de desempleo está cayendo, frena, gira e inicia un movimiento a la baja de los tipos de interés. Los tipos de interés están subiendo, la tasa de desempleo está cayendo, frena y estamos girando e iniciaremos un movimiento a la baja de los tipos de interés. Oye, Alex, ¿y esto qué más da? Bueno, pues analiza qué sucede cuando la tasa de desempleo sube. ¿Qué es lo que esperamos que suceda a continuación? 1 más 1 son 2. Y no son datos de, mira, pues gráficas que coinciden y tal. No, todo tiene una relación y todo tiene... Al final, lo que mueve todo esto no es lo que nos gustaría o lo que querríamos, es la situación económica y es si ganas más o si ganas menos. Y te aseguro que si te quedas en el paro, ganas menos. Si ganas menos, consumes menos. Si consumes menos, la empresa ingresa más.
Si la empresa ingresa menos, vale menos. Si vale menos, tiene que despedir a gente, como otras tantas medidas, para compensar esa falta de ingreso. Si despide a gente, esto sigue subiendo y la gente aún ingresa menos de lo que ya ingresaba antes. Quiero decir, el patrón y la estructura que se repite constantemente desde el año 1900 es siempre el mismo. Y esto es algo que tenemos que tener presente y que directamente está teniendo un efecto directo en el comportamiento de todos los activos, de la dominancia, del S&P 500, de Bitcoin o la criptomoneda que sea contra Bitcoin, del oro, de todo. Así que es algo que tenemos que tener presente y entender que ese atraso está teniendo unas consecuencias a corto o medio plazo, que las estamos viendo, pero repito lo que he dicho antes, 1 más 1 son 2. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.